Carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 1 y el verso 16. Vamos a leer este versículo para meditar en la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bueno, vamos a hablar de la doctrina de la salvación y vamos a enseñar esta reflexión bíblica, a compartirla bajo el tema el poder del Evangelio. Salvación es una palabra que significa la liberación exitosa de alguien o algo de un peligro inminente. La palabra misma conlleva una implicación doble, que alguien o algo necesita ser salvado. Cuando estamos enfermos necesitamos ir al médico, de lo contrario, ¿para qué? ¿Verdad? Porque solamente los enfermos necesitan un médico. Pero la Biblia habla de una enfermedad la cual está sobre toda persona, y es el pecado. Y el hombre se encuentra gravemente enfermo por el pecado. Así lo está diciendo la palabra de Dios en Isaías capítulo 1, versículo 4. En adelante dice el profeta: Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y sigue diciendo el Evangelio de San Mateo capítulo 9, verso 12. La segunda parte del texto nos dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. O sea que solamente una persona acusada necesita un abogado. Pero la Biblia me enseña que el hombre está condenado en el tribunal de Dios. Lo que el apóstol Pablo habla algo respecto a esto en Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus lenguas. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Aleluya. Y en Primera de Juan vemos pues esta gran promesa de parte de este Dios grande y poderoso que nosotros tenemos. Y mira lo que nos está diciendo en el capítulo 2 de Primera Carta de Juan. El versículo 1 y 2 dice así la palabra del Señor: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, solo una persona que se encuentre ahogándose necesita un salvavidas, pero el hombre está anegado por las aguas del pecado. El salmista en el Salmo 69, 1 dice: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Existen motivos o algunos motivos por los cuales los hombres se encuentran perdidos, y vamos a observar. Están perdidos por su rechazo
y la revelación bíblica. Cuando usted lee el relato de Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, nos presenta la condición del hombre alejado de Dios en su totalidad, en tremenda rebelión, el rechazo hacia esta verdad gloriosa. Y nos habla en el capítulo 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores y aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Esto es lo que nos está enseñando la palabra. Entonces se encuentran perdidos por su relación con el mundo. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y en primera de Juan capítulo 2 está diciendo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿sí? Porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, los hombres se encuentran perdidos por su relación con Satanás. En el Evangelio de Juan capítulo 8 miramos las palabras de Jesús. El versículo 41 al 44, mire lo que nos está diciendo la palabra. Dice su palabra: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje y por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, dice 1 Juan 5:19. Y 1 Juan 3:10 está diciendo: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El hombre se encuentra perdido por su relación con el pecado. Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. De manera que el hombre, por causa de su pecado, está tanto muerto espiritualmente como moribundo físicamente. Romanos capítulo 5, el verso 12, observe qué nos está diciendo la palabra del Señor en este capítulo 5.
Verso 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en Romanos 6:23, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es el salario del pecado? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto lo podemos comparar con un criminal que está condenado a muerte, que espera ser ejecutado en la silla eléctrica y que al mismo tiempo sufre de un cáncer incurable. Puede haber alguien con la capacidad y la disposición para salvar, pero tal salvador debe cumplir ambos requisitos. Primero, debe de ser capaz de salvar. Es posible que alguien tenga el deseo, pero no pueda salvar. ¿Cuántos médicos han esperado al lado de una cama de un moribundo deseando ayudar a salvarle, pero incapaces de hacerlo, tienen que ver morir al paciente? Ahora, segundo, debe estar dispuesto a salvar. Es posible que alguien tenga la capacidad de salvar a otro, pero no el deseo de hacerlo. Hay una anécdota que cuenta por ahí de un hombre que necesitaba urgentemente una transfusión de un tipo de sangre un poco raro, extraño, pero murió sin necesidad, ya que uno de sus propios familiares tenía ese propio tipo de sangre y había podido donarla, pero se negó a hacerlo. Tal vez la mejor de las habilidades después de todo es la disponibilidad. Pero existe una fuente de salvación, la cual te presento en esta hora, que se llama Jesucristo, que sí puede cumplir con los dos requisitos, porque Él puede salvar y también quiere salvar. Alabado sea su nombre. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gloria al Señor. Él quiere salvar. En Marcos 8:2 encontramos un relato, y he aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Y en 1 Timoteo 2, versículo 3 y 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y 2 de Pedro 3:9 nos está diciendo, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque Él está interesado en salvar y es el único que quiere salvar y puede hacerlo. Así es de que le invito en el nombre de Jesús a que se acerque a esta única fuente que se llama Jesucristo, porque es en el único que hay salvación. La palabra lo está declarando en Hechos capítulo 4. Es un versículo central donde nos confirma de que Él está interesado en salvar y que solamente Él es la fuente en quien hay esta salvación gloriosa. Y por eso dice claramente, en Hechos capítulo 4 versículo 12, claramente está diciendo la palabra del Señor de la siguiente manera, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es de que Jesucristo está interesado en salvarte. Que el Señor te bendiga.